Bien, aquí tenemos un ejemplo que nos pide hallar la ecuación general de la circunferencia. Y que pasa por los puntos A, B y C. Nos da 3 puntos. Pero no nos está dando. Para hallar la ecuación general de la circunferencia necesitamos el centro y el radio. Y no tenemos ninguno de esos datos, pero aquí nos dice hallar la ecuación general de la circunferencia. Entonces vamos a partir de esta idea. Cuando nos habla de la ecuación general, recordemos que la ecuación general es x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Esta es la ecuación general de la circunferencia. Recordemos también que un par ordenado está compuesto de x, y. Entonces, conociendo estos datos, vamos a decir que el punto A, que es menos 1,2, el punto B, 3,5, el punto C, 4, menos 2. Trabajamos con la ecuación general, puesto que no nos está pidiendo el radio, no nos está pidiendo el centro, tampoco la gráfica. Entonces, directamente a hallar la ecuación general. Y vamos a sustituir los datos que tenemos en nuestra ecuación general. Recordemos, esto es X, esto es Y. Entonces, tendremos de esta manera. Para la primera coordenada tendremos menos 1 al cuadrado, porque X vale menos 1. Más Y, me dice Y cuadrado, pero Y vale 2 al cuadrado. Más D por X, menos 1. Más E por Y vale 2. Más F igual a 0. Lo mismo hago para la ecuación o para la segunda coordenada, que en este caso será 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más D por 3 más E por 5 más F igual a 0. Y para la tercera coordenada, 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado entre paréntesis más D por 4 más E por menos 2 más F igual a 0. Bien, ahora sí. Hacemos las ecuaciones o las operaciones que corresponden. Tendremos de esta manera. 1, toda cantidad negativa elevado a una potencia par siempre es positiva. Y 1 al cuadrado es 1. 1 por 1 es 1. Más 2 al cuadrado, 4. 2 por 2, 4. Más por menos D. Porque 1 por D sigue siendo la misma cantidad. Más 2 por E, 2 veces E. Más F igual a 0. Lo mismo hago para la segunda ecuación. 3 al cuadrado, 9 más 5 al cuadrado, 25. Más 3 por D, 3D. Más 5 por E, 5E. Más F igual a 0. Para la tercera ecuación, 4 al cuadrado, 16. Aquí, toda cantidad negativa elevada a una potencia par se vuelve positiva. 2 al cuadrado, 4. Más 4D, más por menos 2 veces E. Más F igual a 0. Miren, tenemos una ecuación con tres ecuaciones con 3 incógnitas. Ahora, vamos a convertirlo en una ecuación menos D más 2E. Estamos ordenando simplemente. Más F igual. 1 más 4 son términos independientes. 5. Positivo pasa al otro lado, cambia de signo. Menos 5. Para la segunda ecuación, 9 más 25.
tenemos 34. Lo que está sumando pasa a restar. Entonces, copiamos 3D más 5E más F igual a menos 34. Aquí en la última ecuación, 4D menos 2 veces E más F igual 16 más 4, 20. Lo que está sumando pasa a restar, menos 20. Ahora sí, ya vemos de mejor manera o más objetivamente ya la ecuación, el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Para resolver esta ecuación tenemos método de sustitución, igualación, reducción y determinantes. Ustedes utilicen el método que se les haga más fácil. Para mí es más fácil trabajar con el método de reducción que me dice tienes que eliminar una variable. Combina de 2 en 2 ecuaciones y elimina una variable. Para eliminar la variable, recordemos que tienen que ser signos diferentes, pero sus coeficientes numéricos iguales. Entonces, como yo tengo la ecuación 1, 2 y 3, voy a decir combinar ecuación 1 y 2. La ecuación 1 es menos D más 2 veces E más F igual a menos 5. La segunda ecuación, 3D más 5E más F igual a menos 34. Esta combinación, tengo que eliminar una de las variables, la que ustedes quieran. A mí me conviene más, me parece y me conviene la variable F porque ya están igualadas. Ambas están acompañadas de la unidad. Solamente el caso es que los signos son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer para que los signos se vuelvan diferentes? Voy a multiplicar a la primera ecuación por menos 1. Ustedes pueden, si gustan, a la segunda ecuación. Depende de ustedes, depende de ustedes. Entonces, tendré menos por menos, más D. Menos por más, menos 2 veces E. Menos por más, menos F. Y menos por menos, más 5. Como a la segunda ecuación no le estoy haciendo nada, simplemente 3D más 5E más F igual a menos 34. Ahora sí, voy a sumar y restar. Aquí 1 más 3D me da 4 veces D. Signos diferentes se restan, signo del mayor más 5 menos 2, 3E. F se elimina, menos 1 más 1, 0, igual. Signo del mayor negativo, 34 menos 5, 29. Listo. A esta ecuación ya tengo la 1, la 2, esta, la 3 y esta se va a llamar entonces la ecuación 4. Bien. Sigo trabajando porque ahora me toca combinar la ecuación 3 con cualquiera de las anteriores. Combinar la ecuación 3 con cualquiera de las anteriores. Puedo agarrar la 1 o la 2. Yo voy a agarrar la 2. Voy a decir combinar 2 y 3. Entonces, combino la 2 y la 3. La 2, 3D más 5E más F igual a menos 34. La tercera ecuación es 4 veces D más, o en este caso menos 2 veces E más F igual a menos 20. Igual, como en la primera combinación he eliminado la F, en la segunda combinación también vuelvo a eliminar la F, pero tengo la misma situación del anterior ejercicio, que los coeficientes numéricos son iguales, pero los signos no son diferentes. Entonces, en este caso voy a hacer esto.
Voy a multiplicar a esta tercera ecuación por menos 1. Por lo tanto, tendré lo que no estoy multiplicando se copia tal cual. Quiere decir 3D, lo copio, más 5E más F igual a 34, negativo 34. Ahora sí, para la tercera ecuación, menos por más, menos 4D, perdón, 4D, menos por menos más, 2 veces E, menos por más, menos F, igual a menos por menos más 20. Ahora sí, voy a sumar y restar. Aquí, 3 menos 4, signo del mayor, negativo. 4 menos 3 me sale D, simplemente D. Signos iguales se suman, se mantiene su signo. 5 más 2, 7E. La F se simplifica porque uno es positivo y uno es negativo. Entonces, me quedará signos diferentes, se restan, signo del mayor, menos 34 menos 20, 14. Bien, a esta la voy a denominar la ecuación 5. Ahora sí, vuelvo a decir ahora. Combinar, ahora, ¿qué voy a combinar? Dirán. Las ecuaciones que ya he reducido, la ecuación 4 y la ecuación 5. ¿Por qué? Porque ya las tengo en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De esta manera, las tengo. La cuarta ecuación es 4 veces D más 3E igual a menos 29. La quinta ecuación, menos D más 7E igual a menos 14. Sigo utilizando el método de reducción. Aquí observo qué variable se me hace más fácil eliminar. Y observando y siendo objetiva, la D. A la D, por ejemplo, los signos ya son diferentes. Uno es positivo y otro es negativo. Excelente. Pero los coeficientes numéricos no son iguales. ¿Qué hago para que sean iguales? Simplemente a la segunda ecuación le multiplico por 4. Y ese 4, recordemos que afecta toda la ecuación. Primero, la cuarta ecuación copio tal cual. 4D más 3E igual a menos 29. No estoy afectando la ecuación, entonces copio tal cual. Pero la quinta ecuación sí estoy afectando. 4 por menos D será menos 4 veces D. Más 7 por 4, 28. E igual a menos 14 por 4, 56. Listo, ahora sí puedo hacer operaciones, sumar y restar. La D se van, 4 menos 4, 0. Ahora, signos iguales se suman, 3 más 28, 31. Igual. Signos iguales se suman, se mantiene su signo, 29 más 56 me sale 85. Por lo tanto, E vale menos 85 dividido. Lo que está multiplicando pasa a dividir entre 31. Ese es el valor de E. Ya tengo el valor de E. Muy bien, he hallado el valor de E. Me falta el valor de D y de F. Entonces, ¿qué puedo hacer? Digo E igual a menos 85 sobre 31. No puedo simplificar esta cantidad porque el 31 ya es un número primo. Además, no puedo trabajar con decimales o puedo trabajar con fracciones, lo dejo tal como fracción si no puedo simplificar. Entonces digo, E va a ser igual a menos 85 sobre 31. Este valor voy a reemplazar en una de las dos ecuaciones con dos incógnitas. Para poder hallar el otro valor, por ejemplo, puedo hallar D. No puedo hallar F porque si es que reemplazara en la primera o en la segunda o en la tercera ecuación, tendría una ecuación con dos variables. Entonces no me sirve, me sirve más trabajar con la ecuación 4 o 5. Entonces trabajo con la
4, reemplazar en 4. E igual, entonces la ecuación 4 simplemente es 4D más 3E igual a menos 29. Entonces, de aquí, ¿qué tengo que despejar? La D, porque ese es el valor que tengo que hallar. Entonces diré 4D es igual a menos 29. Esto que está sumando pasa al otro lado a restar 3E. Entonces tendré 4D es igual a menos, lo voy a dejar todavía este 4, a menos 29 menos 4 por E, por 3, aquí, error. Aquí por 3E, pero E vale 85 menos 85 sobre 31. Hago operaciones. La siguiente operación será, me voy aquí, 4D es igual a menos 29 menos por menos más 3 por 85 me da 255 dividido entre 31. Aquí tengo una suma de un entero con una fracción. Entonces será 4D es igual a menos mínimo común 31. 31 por 29, mantengo el signo, simplemente me sale menos 899. Más 31 entre 31 a 1 por 255, 255. Entonces tengo aquí que 4D es igual. Diferencia, negativo, positivo, signo del mayor, menos 644 es la diferencia. 644 dividido entre 31. Pero aún no he hallado D, entonces me falta hallar. Diré, D es igual a menos 644 dividido entre 31. Ahora, este 4 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, por 4 lo voy a hacer, porque está pasando a dividir. Y el que está dividiendo ahorita es 31, entonces también el 4. Ahora, puedo simplificar o multiplicar y así. Pero les recomiendo que vayan simplificando. Aquí puedo sacar cuarta directamente. Cuarta de 1 es cuarta de 4, perdón, es 1. Cuarta de 644 es 161. Entonces diremos D vale negativo 161 dividido entre 31. Ese es el valor de D. Ya tengo E, tengo D. Me falta hallar lo que es la F. Entonces, ¿qué operaciones puedo realizar para hallar la F? Simplemente diré E igual a menos 85 sobre 31, coma, D igual a menos 161 sobre 31, reemplazar. Ahora, estos valores los tengo que reemplazar en la primera, segunda o en la tercera ecuación. ¿En cuál me parece más fácil? En la primera, en 1. Entonces, la ecuación 1 tenemos menos D más 2E más F igual a menos 5. Aquí tendremos, despejamos la F. F es igual a menos 5. Lo que está restando pasa a sumar más D. Lo que está sumando pasa a restar menos 2 veces E.
Entonces, F será igual a menos 5 más D. D vale menos 161. Menos 161 dividido entre 31. Menos 2 veces E. Menos 2 por E. Pero E vale menos 85 sobre 31. Listo. Haciendo operaciones, ustedes se darán cuenta. Miren, mínimo común. El mínimo común es 31. 31 entre 1 a 31. 31 por 5 me sale menos 155. Aquí, más por menos, menos. 31 entre 31 a 1. 1 por 161, 161. Menos por menos, más. 2 por 85, 170. Ahora, 31 dividido entre 31 por 170, simplemente 170. Ustedes hagan las operaciones como se les ha indicado, porque hay muchas formas de realizar los ejercicios y utilicen el mejor método que ustedes entiendan. Por lo tanto, F sumando y restando, voy a tener que vale, el valor de F en realidad es menos signo del mayor 146 dividido entre 31. Y ese es el valor de F. He hallado F, he hallado E, he hallado D. Pero la pregunta me dice hallar la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia será, entonces, simplemente, ya tengo aquí la ecuación general, reemplazo, miren, voy a reemplazar simplemente. X al cuadrado más Y cuadrado más DX me dice. Pero D, ¿cuánto vale? Ah, negativo, más por menos, menos. Sería simplemente 161 sobre 31, pero de X. Más EY me dice, pero E vale negativo. Entonces, más por menos se queda menos. E vale menos 85 sobre 31 de Y. Y por último, más F me dice, pero F vale 146 menos, menos 146 dividido entre 31 igual a 0. Esta sería la ecuación de la recta, de la circunferencia, perdón. Pero una ecuación, recordemos que no puede tener denominadores. Entonces, si observamos en toda la ecuación, el denominador, el mínimo común de los denominadores es 31. Entonces, a toda la ecuación le voy a multiplicar por 31. Por lo tanto, la ecuación será 31 por x cuadrado, 31 x cuadrado, más 31 por y cuadrado, 31 y cuadrado. Aquí, 31 por 161 dividido entre 31, me va a seguir quedando menos 161 de x. Lo mismo, menos 85 de y, menos 146 igual a 0. Y esta en realidad es la ecuación de la circunferencia. Y ahí termina la pregunta o la respuesta final es esa.